Vamos a entrar al libro de las Crónicas. Libro de Crónicas. Y para iniciar vamos a tomar un pasaje Primera Crónicas 17:14. Vamos a leerlo, creo yo, desde el 11. Primera Crónica 17, del 11 en adelante. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Padre, queremos entrar a esta escritura, a esta palabra de estos libros de las Crónicas, las cuales te pareció bien inspirar por tu Santo Espíritu. Que esta palabra pueda cobrar vida una vez más entre nosotros esta noche. Padre, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerden que vimos el libro de los Reyes como parte de un bloque del libro de la Biblia. ¿Cómo le llamábamos a ese bloque? ¿Cómo? Ajá, es el bloque deuteronomista, donde arrancamos desde Deuteronomio, Josué, Jueces y los libros de Reyes, que pertenecen a una, diríamos, a una manera de pensar muy particular. Ahora hay otro bloque que tienen la misma línea de pensamiento. Ese bloque son el libro de las Crónicas 1 y 2, Esdras, y Nehemías. Ese es, diríamos, este bloque de libros que tienen, diríamos, el sello. ¿Será que por lo azul no se mira bien?
Vamos a ver el negro. Apunta el negro y yo quiero ver. O el ángulo desde la cámara, no. Vamos a ver así. Se mira más el negro. Pero consigan un plumón negro nuevo. ¿Qué está muriendo? Yo no sé. ¿Por qué me traen esta cosa vieja? Crónicas, Esdras, y Nehemías. Ellos comparten una si hay uno más negro que tiene un número tan negro. Ellos comparten una misma. Ahí quizás la luz molesta, ¿va? Apaguen esto, pues. Ah, no, porque ya no se va a ver más. Va, móvelo para ver. Y ahí ubicarlo en qué ángulo es. Ahí estamos, va. Va. Aquí estamos. Compartían los libros llamados de el deuteronomista, se le llama así, porque comparten. Deuteronomio establece un principio teológico que perdura o sirve de criterio para leer la historia que viene después de Josué, Jueces y Reyes. Ahora, el libro de Crónicas van a establecer una perspectiva de por qué solo sobrevive el reino del sur. O sea, ¿cómo se llamaba el reino del sur? Judá. Todos los libros responden a preguntas que el pueblo se hace. El libro de Reyes respondía a la pregunta: ¿por qué estamos en la cautividad? ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros? ¿Nos habrá dado Dios la espalda? ¿Habrá fallado Dios? Y digamos que esa tradición o esa escuela o ese grupo de personas que percibían la inquietud del pueblo deciden responder a esas inquietudes de fe. Porque la palabra de Dios siempre responde a inquietudes de fe, no a curiosidades. Toda palabra dada por Dios responde a las angustiosas preguntas del corazón humano. De ahí la fuerza de la palabra, porque responde a las interrogantes del ser humano. De hecho, así debe seguir siendo la palabra. Toda predicación debe tener la fuerza de responder a las grandes interrogantes humanas. Esta es la diferencia entre una palabra vibrante de Dios en una predicación de las Escrituras y un sermoncito temático que toque aspectos
frívolos de la vida. Esa es la diferencia entre sermones que se dice, estoy preparando el sermón. Yo no sé realmente qué quieren decir con eso. Estar preparando un sermón. Que estoy buscando el tema. Estoy pensando en qué voy a predicar. No entiendo yo esos predicadores. Yo no creo que deba buscar un tema para predicar. No creo que debo de estarme preguntando, ¿y qué predico? ¿Y qué predico? ¿Y qué predico? Eso se vuelve un sermoncito. La palabra vibrante no nace en la pregunta, ¿qué voy a predicar? La palabra vibrante nace en la declaración, Señor, habla, que tu siervo escucha. Ahí nace la palabra. Cuando hay inquietudes en el pueblo, y en medio de esas inquietudes Dios quiere emitir su voz. En medio de esas circunstancias, quizás desfavorables del pueblo, Dios quiere darles una palabra. Y cuando Él quiere hablar, busca mensajeros. Y esa debe ser la disposición del mensajero. Ser el instrumento a través del cual Dios quiere darle una palabra a su pueblo en una hora oportuna. Si la pregunta de Israel en la desesperanza del cautiverio es, ¿será Dios quien nos falló? ¿Será que los dioses de los babilonios son más grandes que el Dios de nuestros antepasados? Entonces se escribe toda una historia de Israel. Se escribe toda una historia que explique por qué estamos en el cautiverio. Y el deuteronomista, se le llama así en la ciencia bíblica, una manera de referirse a ese grupo de libros. El deuteronomista quiere responder a esa interrogante. ¿Por qué estamos en cautiverio? Y comienza a partir, decíamos, del Deuteronomio a asentar una base de pacto, de alianza, y luego comienza a escribir la historia de Israel sobre la base teológica que el Deuteronomio plantea. Para llegar a explicarle a Israel, estamos en Deuteronomio, estamos en cautiverio porque ya se los dijo el Señor. Ustedes me obedecen, yo les haré permanecer en la tierra. Ustedes me desobedecen, los voy a expulsar. Y entonces comienzan a leer la vida, la historia, y a darse cuenta de los diferentes momentos en que eso que establecía el Deuteronomio se cumplió en la vida del pueblo de Israel. A veces de manera temporal, como el periodo de los jueces, hasta que se cumple de manera definitiva en el cautiverio. En otras palabras, el deuteronomista responde a Israel diciéndole, están en cautiverio porque se apartaron de la alianza. Y a la vez les estimula a que vuelvan a la alianza como condición para buscar su restauración. Aquí ya no hablamos del deuteronomista, hablamos del cronista. Aquí hablamos del cronista. Y se le ha denominado de esta manera a este grupo porque Crónicas va a hacer lo mismo de Reyes, a volver a leer la historia de Israel. Porque hay preguntas que el pueblo se hace.
Hay preguntas que están latiendo en el corazón del pueblo. ¿En qué le hemos fallado al Señor? Si queremos la restauración, ¿dónde debemos buscarla? ¿Cuál fue la falla? ¿Y cuál puede ser el remedio? Ya las preguntas tienen que ver no tanto por qué estamos en el cautiverio. Las preguntas tienen que ver cómo podemos hacer para no volver a estar nunca en un cautiverio. Ya hay, diríamos, ya hay un movimiento de retorno, ya hay Israel se vuelve a congregar, y las preguntas que laten en el pueblo es, ¿cómo nunca más? ¿Cómo nunca más vamos a ser parte de un exilio? ¿Cuáles son las nuevas bases? Es decir, hemos venido del cautiverio, pero no queremos volver a caer de nuevo en un cautiverio. Estamos regresando como nación, estamos iniciando un tiempo nuevo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debe ser parte de nuestra vida como nación? Como fundamentos, como bases, de modo que jamás volvamos a llegar otra vez a la cruel experiencia del cautiverio. Y aquí entra el cronista haciendo lo mismo que el deuteronomista, volviendo a leer la historia. Solo que el deuteronomista arranca con Moisés. Ahí arranca el Deuteronomio, con Moisés. Pero el cronista no arranca con Moisés. ¿Con quién arranca? Capítulo 1, versículo 1. Vea el primer libro. ¿Hasta dónde se va el cronista? Se va hasta Adán. Él se va hasta el principio. Nuevamente pregunto, hermanitos, si durante la clase tiene una inquietud, una pregunta, un interrogante, un aporte, levante la mano y hágalo, porque al final de la clase ya no queda tiempo. Así que si durante la clase usted nos preguntó, se va a ir con la duda, y quién quita si esa duda será vital en la comprensión suya acerca del libro que estamos estudiando. Quizás para usted sea un interrogante, para 30 quizás no, pero para 40 quizás sí. Así que las preguntas no son solo dudas, son vehículos para ampliar el conocimiento. Su inquietud. Por eso siempre la gente, yo le dije aquel día, se me acerca después de la clase para hacerme preguntas, yo les decía, a nadie que se me acerque después de la clase voy a responderle una pregunta. Por eso les digo, háganla aquí, ¿verdad? Es más, su pregunta puede ser la de muchas personas más, pero como esto de la vergüenza, la pena y el miedo, no sé por qué, cohíbe a la gente. Había alguien que le preguntaba tanto al Señor, que era Pedro. Pero ¿sabe usted que en la nomenclatura de Mateo, los 5 grandes sermones de Jesús nacen en una pregunta de Pedro? Pedro pregunta y Jesús responde. ¿Y qué tal si no hubiese preguntado Pedro? La pregunta es ampliación de conocimiento. Así que en el desarrollo de la clase, siéntase en la libertad de interrumpir levantando la mano y yo le cedo la palabra para que haga la pregunta. ¿Estamos, hermanos?
¿Pregunta hasta aquí? Hermano Jorge, le van a llevar el micrófono ahí para que digamos todos. En una ocasión, una predicación decía de que cuando usted iba a predicar, siempre le pedía a Dios que le diera una respuesta de lo que iba a predicar, ¿verdad? Bueno, yo en ocasiones me le he acercado y le he preguntado a usted por cierto capítulo, pero es porque tal vez en el momento que tengo que predicar en alguna columna, Dios me ha puesto una palabra, pero muchas veces no la tengo, o sea, en el libro correcto. Claro. Entonces, muchas veces yo he sentido, hoy que decía usted que hacía la referencia, que no es que nosotros debemos de preparar, sino que el Espíritu va a hablar, pero nos revela también a veces. Bueno, en mí yo he sentido que a veces me ha revelado unas palabras y he buscado y he leído, y cuando es así, pues yo siento que en verdad la respuesta a Dios me la ha puesto, ¿verdad? He visto cómo también el Señor ha respaldado esa palabra. Y muchas veces la palabra con la que yo he llegado a predicar, he visto cómo las personas han sentido esa respuesta de parte del Señor. O sea que eso es lo que hace el cronista cuando empieza a revelarle al pueblo de Israel las situaciones que han vivido. Claro, claro. No es que el cronista esté inventando, como tampoco lo podemos hacer nosotros. No. Lo que tenemos es una respuesta del Espíritu, una palabra oportuna, un mensaje actual. Y ese mensaje siempre nos lleva a la Escritura. Y es a partir de una Escritura que esa palabra se construye. Pero cuando ya tengo no solamente una idea que Dios quiere decirle al pueblo, sino que tengo un texto a partir del cual Dios quiere hablar al pueblo, ya es mi responsabilidad también investigar ese texto. Pueden haber frases en ese texto que sean muy oscuras y que no las voy a entender. Puede haber una referencia a un lugar, a un nombre, un dato, y eso, la explicación de ese dato ya no me la va a dar el Espíritu, me la va a dar el estudio, porque ese es un dato ya de un texto que requiere investigación y estudio. Y ese dato, esa referencia, ese nombre, se estudia en la perspectiva de la palabra que he recibido para compartir el pueblo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de la dinámica de predicar, pero más adelante. Quiero terminar cada libro de la Biblia, hermanito, si no, no vamos a avanzar. Hoy quiero ubicar estos tres. No quiero entrar a los tres, de hecho ya lo estudiamos en los servidores. Solo quiero ubicar la perspectiva de los tres libros. En este caso, lo que yace en el pueblo como una preocupación es de qué manera tenemos que vivir o qué es lo que tenemos que hacer para nunca más volver a caer en las garras del cautiverio. El cronista entonces vuelve a leer la historia, porque siempre que alguien quiere explicar el presente o quiere dar una palabra para el presente, siempre nos vamos a la historia. Siempre hay ese pasado. De hecho, hoy día está cobrando mucha importancia la figura de Jesús y la historia de las primeras comunidades cristianas. Y esa memoria se está recogiendo como insumo para entender o declarar o iniciar un trabajo de cambiar la iglesia en su forma presente. Se parte de una premisa de decir, la iglesia tal como la conocemos hoy no era así
como se vivió al principio. Y hay toda una gama de investigaciones sobre la figura histórica de Jesús y los orígenes del cristianismo para tratar de recapturar cómo eran los primeros cristianos, qué tipo de fe les alimentaba su compromiso, cuál era la raíz de su fuerza misionera. Porque pensamos o tenemos la sensación que la iglesia hoy, como la entendemos, dista mucho de cómo se vivió en el Nuevo Testamento. La iglesia se ha vuelto una institución, hay mucho moralismo, hay mucha tradición, hay mucho formalismo. No sé cuántos han visto una película, recomiendo que la vean. No recuerdo el nombre quizá en este momento. Es con Cuba, un negrito Cuba, ¿cómo? Dígalo fuerte. Sí. No recuerdo el nombre de esta película en ese momento, pero la abuela de él muere, es miembro de una iglesia bautista. Y lo manda a llamar para leer el testamento y él llega al pueblo, un pueblo sureño, y pues el testamento, la tía le dice que le ha dejado $150,000 de herencia. Pero para poder ser acreedor de ese premio, tiene que dirigir al coro de la iglesia y clasificarlo para unos concursos interestatales que hay sobre coros de iglesias y tiene que ganar. Y la película revela la vida interna de una iglesia donde hay tanto legalismo y tanto tradicionalismo. No recuerdo cómo se llama en este momento la película, pero yo le digo búsquela. En la película, el mensaje al final es: la iglesia tal así como está, no va a llegar a ninguna parte, no va a clasificar a nada, y tendrá un coro más chueco que saber qué. Porque el legalismo, el tradicionalismo, el moralismo en que está la iglesia, pues no da para mucho. Y la única manera que tiene la iglesia de poder avanzar es incluir en el coro gente que tradicionalmente no pertenece a la iglesia. Van a traer 3 presos, lo cual era un escándalo para la gente tradicionalista, porque ¿qué pasa? Han traído gente maleante a la casa de Dios. Van a traer al barbero, van a traer al que maneja no sé qué cosa en el pueblo. Gente que no es de aquella gente beata, de aquella gente puritana de iglesia, sino la gente normal, común y corriente, que ha tenido que salirse de la iglesia porque no encajan ya en la iglesia, en la mentalidad retrógrada de la iglesia, y deciden vivir su vida fuera de los límites de la iglesia. Van a traer a una joven que tiene una voz dulcísima, que canta música en un club, la integran, y solo le fue posible a la iglesia ponerse a la altura del reto en la medida que fue capaz de derribar su conservadurismo, su legalismo, su formalismo, y tuvo que incluir gente
que cantara diferente, que bailara diferente, que trabajara diferente, que hablara diferente. Y solo así le dice pudo. Véanla, hay muchas verdades en eso. ¿Cómo? Ey, den el micrófono, hijos. ¿Qué rato no me está lleno de dos? Ni sé ni cómo dijo el nombre del autor, ni solo sé que habló. Luchando con las tentaciones se llama la película, pastor. Luchando Con las tentaciones o lucha de tentaciones. Luchando con las tentaciones o lucha de tentaciones. Consíganla. Una excelente película. Siempre hay que ir al pasado. Y eso es lo que el cronista hace. Solo que él no se fue a Moisés. Él se fue hasta Adán. Y desde Adán comienza un listado que ustedes y yo decimos, y a mí qué me importa todo esto. Es más, ni nunca lo han leído. Es más, ni se puede pronunciar muchas cosas. Y comienza usted en el capítulo 1, descendientes de Adán. Y luego viene los de Noé. Y luego Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero deja a Can y a Jafet de lado y agarra a Sem. Versículo 24. ¿Me van siguiendo? Y dentro de Sem deja el montón de hijos y se queda con Abraham. Y a través de Abraham va a llegar a mencionar a Esaú, pero se va a quedar con Israel en capítulo 2. O sea, ¿a quién le pusieron Israel? A Jacob. Se queda con Jacob como hijo de Isaac. Si usted mira antes el 34, bueno, Abraham tuvo muchos hijos, ¿verdad? Usted lo puede ver en el caso de los hijos de Setura, la concubina de Abraham. Ahí están los hijos que tuvo Abraham con Setura. No crean que solo tuvo 2 hijos. Porque si pensamos que Abraham apenas tenía un par de hijitos. No. Si él tuvo por ahí otra mujer después de Sara, que se llamó Setura. Y con Setura tuvo a Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suá, que también eran hijos de Abraham. Pero estos hijos quedan fuera de la explicación histórica que está dando el cronista, y se queda en el 34 nada más con Isaac. Y menciona con Isaac que este tuvo 2, Esaú e Israel, o sea, Esaú y Jacob. Y se encarga de Esaú en el resto del capítulo, pero no tendrá más importancia la línea de Esaú más adelante. Se queda en el capítulo 2 con Jacob. ¿Me van siguiendo, hermanitos? O sea, quiero que vean una cosa. El cronista lleva una línea. Lo que le quería decir, hermano. El cronista tiene una respuesta que dar. Pero no se va a inventar todas estas listas. Por eso a lo largo del libro de Crónicas, ustedes van a encontrar que por lo menos el cronista va a citar 14 fuentes. Es decir, él va a construir la historia a partir de libros que ni siquiera sabemos dónde están ni quién los escribió. No sabemos. Y conocemos de ellos porque los menciona el cronista. Pero de ahí no sabemos qué libros eran. Con esto quiero decir que el cronista recibe una palabra y va a dar una revelación de cómo Israel puede nunca más caer en el cautiverio. Pero no se va a inventar todo el contenido. Él va a buscar y tendrá por lo menos 14 libros
que él tomará como fuentes para construir la historia del cronista. Estas genealogías, que a ustedes y a mí no nos dicen mayor cosa, para el cronista son bien importantes. Porque usted va a ver que la genealogía va a jugar un papel en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Usted podrá ver los listados de nombres, tanto en Esdras como en Nehemías. Y el que esté cargado de todos estos nombres es una de las evidencias contundentes que estos libros tienen una familiaridad teológica. En la teología del cronista, las genealogías van a marcar, diríamos, van a señalar, van a apuntar algo que Israel debe ponerle importancia si nunca más quiere volver a caer en el cautiverio, y es la pureza racial, que será algo que recordarán ustedes que en Esdras y Nehemías tiene una trascendencia enorme, el no mezclarse con las otras naciones. Para el cronista, uno de los pecados de Israel fue mezclarse con las naciones. Por tanto, una de las condiciones para que Israel nunca más vuelva a pasar el cautiverio es mantener la pureza. Por eso las genealogías no es un recuento vago y efímero o sin sentido de los nombres. Es que ahí está planteando el cronista cuáles son las familias, las tribus, los pueblos que pertenecen a la descendencia elegida, que viene en una línea directa desde Adán, y que en la medida que logren preservar la pureza, diríamos, racial de Israel, en esa medida ellos evitarán de nuevo un cautiverio. De ahí la importancia, y aparece que Nehemías, por ejemplo, está enojadísimo. Cuando leímos Nehemías, recordará usted que hay un momento que dice que Nehemías agarraba a los sacerdotes y a los líderes del pelo y hasta les arrancaba el pelo de bravo. ¿Cómo era posible que se habían casado con unas mujeres extranjeras? Y dice que quedaba el pelo de los sacerdotes en las manos de Nehemías. El Señor me ha dicho que eso haga también yo con ustedes. Ya vamos a llegar a ese punto. Oye, a algunos quizás no les puede agarrar mucho, ¿verdad? Ya, pero en el cronista, la pureza de Israel es un punto de honor. No puede haber mezcla. Y las genealogías tienen esa función de revelar quiénes son y quiénes no son. Porque había quienes no eran y estaban en el sacerdocio. Habían quienes no eran levitas y estaban en el sacerdocio. Y había quienes estaban, que eran levitas y sacerdotes por descendencia, y les valían, se habían casado con mujeres extranjeras y no representaban mayor cosa. Entonces, aquí se va a armar un despelote grande en Nehemías y Esdras, porque se van a romper los hogares. A la fuerza tienen que dejar a las mujeres y dedicarse al ministerio, o buscar una mujer dentro de Israel. Y esto va a ser una de las graves crisis que va a aparecer aquí en Esdras y Nehemías. Pero lo que quiero decirles es, las genealogías no son cosa aburrida. Al contrario, para ustedes y para mí, indudablemente, una genealogía como esta no nos dice nada. Pero si de repente alguien escribiera la historia de las familias en El Salvador
la historia de sus apellidos y usted pudiera rastrear su genealogía y ver de dónde, yo le aseguro que un listado tan seco de nombres y de relaciones familiares a usted ya no le fuera tan seco. Al contrario, le diera avidez y seguiría leyendo. ¿Y de dónde? Y este para atrás, y para atrás, hasta va a llegar hasta Adán también usted. Sí. Dicen, yo no sé, que los mormones hacen eso. No digo que lo sé porque tendría que haber pasado por eso. Pero hay gente que cuenta que los mormones hacen eso. Tienen toda una información enorme de familias, nexos e historia. Y le sacan a usted su historia lo más allá por la Edad Media hasta que llega a las tribus de Israel para saber a qué tribu pertenece usted. Porque la teología de ellos tiene que ser parte de la tribu del Señor. Por eso ellos no admiten negros. Y tienen un complejo sistema muy confidencial. Por eso es que los mormones son catalogados como una secta que defiende siempre los intereses de Estados Unidos. Es más, se dice que más del 50% del personal de la CIA y del FBI es mormona, porque son gente que tiene una fidelidad a la identidad de los Estados Unidos y que tienen un poderío de información grandísimo. Es una de las iglesias más ricas en el mundo, dueños de estados completos y de grandes empresas a nivel mundial, y que manejan mucha información, y que aquellos que son ya más cercanos y que han entrado a la línea, les hacen toda su genealogía para decirles en qué tribu es que se ubican. Si en lugar de estas listas de nombres aparecía el de su mamá, el de su papá, el de su abuelo, el de su bisabuelo, el de su tatarabuelo, el tatarabuelo, a usted se le pusiera la carne como piel de gallina, comenzar a rastrear y a leer, agarraría crónicas con un hambre de querer, o sea, fuera una actitud distinta. Y decir, Cristóbal Colón era mi abuelito, abuelita. O decir, la ciguanaba era mi tía en 1000 grados. O decir, yo soy ¿cómo es? Tataranieto de Atlacata. Hasta allá se va a ir. O de cómo se llamaba aquel Anastasio Aquino. Yo vengo de Anastasio Aquino. Es decir, cuando usted se acerca a una genealogía que le explica su historial, usted la agarra con unas ganas, como ver un álbum familiar. Una genealogía es como que usted llegue a la casa de alguien y le saque el álbum. Mira, chulón con el lado de fuera hasta aquí, yo tenía 3 años. Mira cómo era feo, estaba chiquito, mira. Mira que está la abuela de ve. Y mira la bisabuela. Mira, Chuña, no usaba zapatos, ve. O sea, usted agarra el álbum de fotos y tiene
Bueno, ¿quién no quisiera de repente encontrar un álbum de fotos cuando estaba chiquito y que no lo tenía, que nunca lo había visto? Ah, lo agarraría y esta foto quién se la dio y quién me la tomó, y aquí estaba cholca, ¿ves? Así eran las genealogías. Acuérdense que no había cámaras de fotos. Y la única manera que tenían de indagar el pasado es esta. Entonces ellos agarraban la genealogía con un gusto, que no le sentimos nosotros el gusto de la misma manera, porque no es la historia personal de nuestra vida, ni la historia familiar. Pero para la teología del cronista, no está perdiendo el tiempo en escribir este montón de nombres. Este es el álbum familiar, que servirá de base para que Esdras y Nehemías, en los libros, se establezca la pureza del pueblo de Israel y que sea parte de los pueblos paganos con quienes se ha contaminado. El pueblo de Judá, porque ya veremos que el reino del norte, en el cronista, no importa. No hay una sola referencia. Bueno, hay una nada más, cuando se divide el reino, que dice, segundo el libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 19. 10:19, segundo libro de Crónicas. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Y de esta manera el cronista de un plumazo se vuela todo interés por el reino del norte. Es un reino que está en contra de la familia de David, que será en el cronista, ya lo veremos, uno de los ejes fundamentales para nunca más caer en el cautiverio. Pero ya lo vamos a ver en detenimiento. Y como el cronista declara al reino del norte en enemistad o en rebelión, no contra Judá, no, contra la familia de David, que en el cronista el pacto de Dios con David, fíjese bien lo que voy a decirle, para el cronista el pacto de Dios con David es la columna vertebral de la pureza teológica o religiosa y política de Israel. En el cronista, a diferencia del deuteronomista, el pacto de Dios a través de Moisés en el monte es la base de la retribución, todo lo que viene. Para el cronista no. Para el cronista, el meollo del trato de Dios con su pueblo es a través del pacto de Dios con David. Ya no se va a hablar del pacto sinaítico como el deuteronomista. Ya no se va a hablar de la lectura del pacto en el monte Ebal como el deuteronomista. Ya no es Moisés la figura central en el cronista como sí lo es en el deuteronomista. Toda la historia que va desde Deuteronomio hasta Reyes, Moisés es como la figura principal y el pacto de Dios con Israel por mediación de Moisés. Para el cronista no. Para el cronista es el pacto de Dios con David, la base relacional con el pueblo. Dios hace un pacto con David y ese pacto con David garantiza a Israel
el respaldo divino, el apoyo divino y la lealtad de Israel para con David es la condición ahora para que se mantenga Israel en su camino. Por tanto, el reino del norte, Israel, entrará en rebelión contra David. En el cronista, David es la figura de pacto. David es la figura en quien Dios garantiza su presencia. David adquiere una trascendencia enorme, como la de Moisés en la Torá y en el Deuteronomista. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Por eso es que en la historia deuteronomista, el reino del norte no huele ni hiede. No se menciona un tan solo rey del reino del norte. El cronista se dedica exclusivamente a narrar la historia de la descendencia de David en el trono, que es el reino de Judá. Y la restauración no va a implicar recobrar al reino del norte. Ni Esdras ni Nehemías tienen interés en recobrar la descendencia del norte. No, recobrarán la pureza del reino del sur, porque el reino del norte se ha contaminado tanto. En los 70 años, la población que quedó del reino del norte se contaminó enormemente, y cuando Asiria se llevó al reino del norte en su gran mayoría, la metió con todos los pueblos, y ahora esos nunca regresaron, así que el reino del norte es caso perdido. La salida que tenemos ahora es preservar la pureza de la descendencia, pero en la línea davídica. Por eso el primer bloque de crónicas es desde Adán hasta David, porque es en David la figura que cronista retoma para decir: Dios ha hecho un pacto con David. Dios se ha comprometido con su pueblo a través de David. En la medida que seamos fieles a la casa de David, en esa medida entonces Dios preservará su apoyo y respaldo para que nunca más volvamos a estar en cautividad. Entonces, por un lado, diríamos la pureza, la fidelidad a la casa de David, constituyen esas respuestas que el cronista va dando a Israel. No queremos volver nunca más a cautividad. ¿Qué hacemos? Uno, mantengan la pureza. Y a eso responden las genealogías. Nos quedamos, por ejemplo, en capítulo 2 de Primera Crónicas. Vamos rápido a ver veamos rápidamente. Como el personaje en el cual quiere hacer énfasis es en David, ¿con qué tribu va a comenzar a hablar de los hijos de Jacob? ¿Por qué? Porque es de la tribu de David. Judá no es el mayor es Rubén. Debió haber empezado entonces a hablar de los hijos de Jacob con Rubén. Pero al cronista no le interesa la exactitud cronológica, sino su mensaje teológico. Y comienza con Judá. Y ahí tiene usted el capítulo 2 a Judá. Y claro, dentro de la historia de Judá, un personaje que se identificará con la tribu de Judá es Caleb,
que aparece ahí en capítulo 2. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Y a través de la tribu de Judá va a llegar al capítulo 3, ¿a quién? A David. Termina toda la descendencia de Judá con el personaje que a él le importa, David. Y ahí aparece todos sus descendientes, que no fueron pocos, ¿verdad? Ahí va en el orden de nacidos según la mujer que tuvo. En el caso del primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo se llamó Daniel, hijo de Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail? El tercero, Absalón, hijo de Macá. El cuarto, Adonías, hijo de Javit. El quinto, Cefatías. El sexto, Itreán, que era hijo de Eglá, otra mujer de David. 4. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Pero en Jerusalén reinó 33 años, así que si en 6 años, en 7 años tuvo 6 hijos, pues que tener mucho más. Y ahí le nacieron y aparece todo el listado, ¿verdad? Algunos quizás nunca los conocimos. A lo menos dice el versículo 8, que fueron 9 en total, pero dice, todos estos fueron hijos sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. Es decir, el hermanito David era algo productivo, el hermanito, ¿verdad? Y luego, de todos los hijos de David, ¿con quién se queda? Con Salomón. Porque con Salomón va a llegar la otra respuesta. Ya no solamente la pureza respecto a las naciones, sino la lealtad a la casa de David como condición. Dios se ha comprometido con David, entonces todo el pueblo que quiera agradar a Dios en su restauración debe mantenerse fiel a la casa de David, que es lo que hará Esdras y Nehemías en el retorno. Esto lleva a un tercer elemento muy destacado en el libro de Crónicas, que es el templo. Para el cronista, el templo es la expresión, diríamos, del pacto de Dios con David. ¿Cuál fue la expresión del pacto de Dios con Israel a través de Moisés? ¿En qué se concretizó? ¿Cómo? No. El pacto de Dios con Israel a través de Moisés, ¿qué produjo? ¿En qué se concretó? ¿Qué era el fruto de ese pacto? ¿Cuál fue el resultado concreto? La alianza, y la alianza se traducía ¿en qué? En la ley. En la ley. La ley era el fruto. Hubo un pacto entre Dios y Israel a través de Moisés, y lo que produjo fue la ley. Y él, deuteronomista, le dirá a Israel: ustedes han llegado al cautiverio porque abandonaron la ley, la alianza. ¿Se acuerdan? Que les expliqué eso. Ahora el cronista tiene otra perspectiva. Si bien incluye la ley, pero para él lo más importante va a ser el templo. Para el cronista, la restauración del templo es restaurar el signo mediador entre Dios y David. ¿Qué le ofreció David a Dios? ¿Qué le ofreció David a Dios? Un templo, una casa. Dios le dice: tú me quieres dar una casa, pero no, yo te daré casa. Descendencia. Pero David
termina a través de Salomón ofreciéndole un templo al Señor. En la perspectiva del cronista, el templo y el culto son elementos importantísimos. Para el deuteronomista no será el templo y el culto. Habían dos palabritas en torno a la ley que mencionábamos nosotros, que para el deuteronomista era el meollo de la ley. ¿Quién se acuerda? La ley, ¿en qué se concretizaba? ¿Cuál era el fin de la ley? ¿Qué es lo que la ley procuraba producir en Israel? No. La ley, ¿para qué era la ley, pues? No. Esa es actitud hacia la ley, cumplirla, no. La ley, ¿qué fin tenía en Israel? O ganas de fregar tenía Dios, de zampar ley al pueblo. Justicia. ¿Que no se acuerdan? Se los escribí. La ley buscaba justicia. Y la monarquía había llevado a Israel a una violación de la ley y por tanto a la injusticia. Y Dios levanta a los profetas para volver al pueblo a la ley, o sea, volver a la justicia y al derecho. La justicia y el derecho es para el deuteronomista los signos de fidelidad al pacto. Para el cronista, los signos de fidelidad al pacto de Dios con David es el templo y el culto. Por eso, en esta historia del cronista, a diferencia del de Reyes, en las guerras, en las fiestas, en la introducción de algunos reyes, la música aparece con frecuencia. Usted encontrará en estos libros, los 3 libros, encontrará una presencia constante que no se encuentra en el deuteronomista, la encontrará en Crónicas, Esdras y Nehemías. Hay fiesta, júbilo, hasta se habla de algunos instrumentos musicales que David inventó. Se habla con detalle de todos los cantores, de todos los músicos. Por eso, lo que dice el cronista es, la única manera de evitar el exilio es que volvamos a su lugar los signos del pacto de Dios con David, el templo y el culto. De ahí que Esdras y Nehemías tengan como gran preocupación de manera inmediata la reconstrucción ¿de qué? Del templo. La reconstrucción del templo. Y que de manera inmediata comiencen los sacrificios, las oraciones, la adoración. Porque en la medida que entremos a eso, pues en esa medida estamos generando bases para no caer nunca más en cautiverio. ¿Preguntas? ¿Preguntas, hermanos? No hay pregunta. Todo está nítido. Va, le
voy a preguntar yo a ustedes entonces. Porque si no pregunta, que todo está clarísimo. ¿Cuál es la inquietud que hay en el pueblo que provoca que el cronista escriba todo lo que estamos explicando? Hermana, ¿a qué inquietud es que el cronista quiere responder? O sea, va a escribir crónica, va a escribir Esdras, Nehemías, pero ¿por qué va a escribir? ¿Será que no tiene nada que hacer? ¿Es un hobby? ¿O qué quiere el cronista hacer? ¿A qué quiere responder? ¿Cuál es cuál es el móvil del cronista? Enseñarnos. ¿Mm? Hermana, ¿cuál es? El cronista que va a escribir crónicas de Esdras y Nehemías, ¿por qué está escribiendo? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Qué quiere responder? Ya voy, esperen. Hable, ¿cómo? Te lo digo. Para saber los descendientes hasta llegar a David. No. ¿Usted, hija? Dale volumen. Tratan de responder cómo no volver al exilio. Correcto. Son libros que quieren responder la pregunta del pueblo. ¿Cómo no volver nunca más al exilio? Venimos del exilio. Han sido años de humillación nacional. ¿Cómo nunca más vamos a volver? Entonces, el cronista le responde escribiendo esos 3 libros para decirles por dónde deben caminar. ¿Qué cosas hay que hacer hoy para que no se repita el exilio? ¿Usted va a responder o era pregunta? Va. Veamos otra pregunta. Por eso es que yo digo, pregunten. No pregunten, les pregunto, no dicen nada. O sea, ¿en qué quedamos? No me hacen preguntas, no me dan respuestas. No sé si están perdiendo el tiempo. O no me explico bien. O tengo cara de chucho que espero que los voy a morder. ¿O qué? ¿Hay preguntas? ¿Yo? Mi duda es, ¿verdad?, que el cronista hizo las crónicas para que el pueblo no volviera al exilio. En ese momento el pueblo está pasando alguna situación que lo está haciendo tumbarse para que el cronista se llegue a los puntos de recrear la genealogía para no volver al exilio. Mi punto es, ¿el pueblo está pasando en esta época alguna situación o algún problema que lo está haciendo decaer de nuevo en lo mismo? Esa debe ser la inquietud de todo predicador. Antes de predicar, decía yo hace unos meses atrás, el predicador debe conocer la gente, pero no conocerla de cara, no, conocer sus luchas, sus temores, sus preocupaciones, sus cargas, sus ansiedades, porque a ese cúmulo de realidades humanas es que la palabra quiere responder. La palabra no es para dar consejitos en tiempos que a nadie le importa, no, es una iluminación divina sobre situaciones que el predicador percibe.
El predicador, por el Espíritu y por su observación, por su participación, por su encarnación en la gente, el predicador en el Espíritu recibe, percibe qué pasa en todo esto. Y así como se inclina para oír la situación del pueblo, ahora tiene que percibir qué dice Dios a ese pueblo. Porque no es qué digo yo. Es que si lo digo yo, ya soy un orador, pues. Si lo digo yo, ya soy alguien que da un discurso. Si lo digo yo, ya entonces soy un expositor, donde voy a dar mi parecer, que creo que deben hacer. No. Tiene que ser Dios. ¿Qué dice Dios? Entonces, el predicador se convierte en profeta en esa medida que aprende a oír la voz de Dios para esta carga del pueblo hoy. Esto de predicar, hermanos, es algo trascendental. Esto de predicar no es de hablar. Es algo trascendental, hermanos, que pone en la predicación, se une el cielo y la tierra. En la predicación, Dios toca la tierra en la persona del hombre o la mujer que ha sabido escuchar al pueblo y ha sabido escuchar a Dios. Entonces la predicación no es un discurso, sino se vuelve una palabra poderosa que hace que el cielo transforme la tierra. ¿Preguntas? Miren, el privilegio que ustedes tienen, no lo tengan de menos, hermanitos. No lo tengan en poco. No lo tomen como poca cosa. El privilegio que tienen es heredado, es herencia de profetas y de apóstoles. El privilegio que tenemos es herencia de los grandes hombres de Dios en la Biblia y en la historia. Hay una, diríamos, preocupación que cubre el libro al cual esto apunta: la pureza, el pacto con David, la descendencia, el templo y el culto están en función de una tan sola cosa, que se busca, que se persigue, que se corre tras eso, y es el apoyo divino, la presencia de Dios, la convicción de decir: Dios con nosotros. Para el cronista, la quinta esencia de la sobrevivencia de Israel es Dios con nosotros. Es lo que se busca. Mientras Dios camine con nosotros. Esa va a ser una frase que, si usted lee el libro, bueno, de hecho tendría que decirles que previo a cada martes deberían de leer los libros que vamos a estudiar antes, para que los entiendan. Al leer los 3 libros, usted va a encontrar, en el caso de los libros de Crónicas, que constantemente se dirá a partir de David. Vea el elemento fundante, que es el 11:9. Aquí es donde se comienza a decir lo que se va a decir de los grandes reyes.
11:9, primero de Crónicas. Y David se fortaleció más y más. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Esta es la esencia de todo. Muchas cosas no tendrán explicación en la vida de David, ni de Salomón, ni de los reyes de Judá. Quizás nunca la vamos a entender. Lo único que se nos dice con claridad de David es que Dios estaba con él. Y eso es para el cronista suficiente. Eso es para el cronista suficiente, total, completo. Dios está con David. Y a partir de aquí será la frase que se va a repetir con aquellos reyes a quienes el cronista en la descendencia davídica va a elogiar. Dios estaba con Josafat. Dios estaba con Ezequías. Es más, Ezequías, cuando está dándole una respuesta al enviado del rey de Babilonia, él dice, con nosotros no está un brazo de carne, está el brazo todopoderoso del Señor. Es decir, esa frase se va a repetir. En el caso de Esdras, se dirá, y la buena mano de Jehová estaba con él. Es decir, ese apoyo divino, ese respaldo divino es para el cronista lo que cuenta. Para el cronista, que Dios respalde, que Dios esté acompañando, eso es la esencia. Porque para el cronista, Dios conoce cosas que la gente no conoce sobre David. Es más, el cronista va a quitar de David y de Salomón aquellas historias negativas que el deuteronomista nos habla. En el cronista no se va a hablar de Betsabé, por ejemplo. Ni se va a hablar de la crueldad de Salomón al final de sus días. Y claro, quizás las otras tribus cuestionarán esas facetas de David o de Salomón. Pero el cronista lo que dice es, lo que quiero resaltar, lo que cuenta, lo que importa, es que Dios estaba con David. Dios estaba con Salomón. Dios estaba con Josafat. Dios estaba con Ezequías. Dios estaba con Josías. Y Dios estará con ustedes. Ese es el mensaje que viene en todo el cronista. La presencia de Dios se constituye en la fuerza. Es más, habrá bendición, dice el segundo libro de Crónicas. Y quiero terminar ya con esto. La frase con la que cierra el libro tiene que ver con la presencia de Dios. Todo el que cumpla mi mandato, dice, de reconstruir la casa al Señor en Jerusalén, ¿qué dice? La última frase del último versículo del libro de Crónicas. Que el Señor, su Dios, ¿a quiénes? A los que reconstruyen templo en Jerusalén. Quienes restauran el culto en Jerusalén. Porque esos son los signos del pacto de Dios con David. Si queremos, quiere decir cronista, que el Señor esté con nosotros, tenemos que hacer o tener las preocupaciones que tenía David. ¿Y cuáles fueron? Templo y adoración. Templo y adoración. Ahora, nadie me ha preguntado. Voy a preguntar yo porque
no quiero que se termine la clase sin esa pregunta. Pero ya alguno de ustedes hubiera preguntado, ¿y por qué tenemos dos versiones distintas de una misma historia? ¿Por qué tenemos la interpretación del deuteronomista y la interpretación del cronista? Para uno, ley, Moisés, ley, justicia y derecho. Para el otro, David, templo y culto. ¿Serán opuestas? ¿Serán contradictorias? ¿Será que el culto debe anular la justicia? ¿El templo sustituir la ley? ¿O será que la justicia no tiene nada que ver con fiesta y celebración? ¿Será que el derecho no tiene nada que ver con culto? Y claro, los profetas van a mantenerse, algunos en la línea deuteronomista, como lo será Amós. Otros se van a mantener en la línea de cronista, como lo será Oseas e Isaías. No es que sean interpretaciones excluyentes. Yo siempre digo, si ambas están en la palabra de Dios, ambas son válidas para el pueblo de Dios ahora. Y en la medida que el pueblo de Dios se mantenga en la justicia y en el culto, creo que allí camina Dios. No queremos justicia sin adoración, ni adoración sin justicia. Bien, si no hay preguntas, hermanos, llegamos hasta aquí. Esto implica que estaremos estudiando el libro de Esther. Vamos a hacer un doblete. Vamos a unir a Ruth y a Esther hoy. Y aquí vamos a ver que Ruth y Esther tienen un mensaje distinto al cronista. Porque para el cronista la pureza racial es fundamental para no volver al cautiverio. Pero aquí tenemos dos libros, donde una es moabita, no pertenece al pueblo, y se mete en la línea genealógica del Mesías. Y la otra se casa con un rey pagano. Nada que ver con la jalada de pelos que Nehemías y Esdras hacían del pueblo por haberse casado con pueblo pagano. Yo siempre digo, miren, esta es la riqueza de la Biblia. Y esto es en el Antiguo Testamento. Parece que llegamos al Nuevo. Ahí van a haber cosas todavía más sorprendentes. Bien, siendo que nadie se inscribe y nadie paga ya colegiatura, y tenemos que sacar para transporte todos los martes, vamos a recoger ofrenda. Pásenos, hermanos. Pasa otro rápido.